Buenos días, hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hacer un corto estudio de Hebreos 10, 19 al 25, que es una invitación a acercarnos a Dios. Entonces, si son tan amables de abrir sus Biblias en Hebreos 10, 19 al 25, y ahí encontraremos la porción que vamos a estar estudiando. Dice así Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el término que utiliza el escritor de Hebreos es que nos acerquemos y que podemos ingresar al lugar santísimo. Entonces me parece que es conveniente hacer una descripción del escenario que está utilizando el escritor de Hebreos. Él está hablando de que debemos entrar en el lugar santísimo. O sea que se está refiriendo al tabernáculo de Moisés. Ustedes se acuerdan que el tabernáculo de Moisés fue construido en un lote de terreno y que fue cercado con unas cortinas, y por eso dentro de ese terreno cercado puso una tienda con dos compartimentos al que llamó el tabernáculo. Ese tabernáculo tenía cortinas que separaban el campo donde estaba del resto del campo. Había un altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios diarios de animales. Había una fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar en el tabernáculo. Y el tabernáculo en sí era una carpa o una tienda cubierta de pieles de carneros, semejante a las tiendas que utilizaban los judíos para el desierto. El interior del tabernáculo era glorioso. Abundaba el oro y los colores vistosos. Entonces, al entrar nosotros en el tabernáculo, lo primero que encontramos es lo que llamó Moisés el lugar santo. Ahora, acuérdense que Moisés construyó este tabernáculo siguiendo las direcciones y las indicaciones que Dios le dio en el monte Sinaí. Entonces, en el lugar santo, dentro de la tienda, se encontraba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso. Y es bueno saber que solo los sacerdotes podían entrar a ofrecer sacrificios en este lugar santo todos los días. Había mucha actividad de los sacerdotes en esta parte del tabernáculo, en el lugar santo. Pero al pasar la cortina, o lo que llamamos el velo, encontramos el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo
solamente estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley. La tapa de oro de esa arca era el propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio tenía moldeados 2 querubines con sus alas cubriendo el propiciatorio. Su interior estaba iluminado, el interior del lugar santísimo estaba iluminado por la Shekinah, que era la nube de la presencia de la gloria de Dios, y una luz que surgía de entre los querubines y que era precisamente la señal de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, y debía hacerlo con la sangre de la ofrenda por el pecado. Todo esto nos habla de que el Señor Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso dice la palabra que debían darle el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y también podemos decir que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, porque es la sangre del Señor Jesús, la sangre preciosa del Señor Jesús, está sobre el propiciatorio. Muy bien. Les decía que el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina que llamaban el velo. Esa cortina que separaba a estos dos ambientes o estos dos lugares era un tapiz tejido en lino que había sido torcido y de colores azul, púrpura y carmesí. Era muy vistoso. Los dos compartimentos que reflejaban 2 grados de proximidad a Dios. O sea que el que estaba en el lugar santo estaba cerca de Dios, pero el que estaba en el lugar santísimo estaba en la presencia de Dios. Ahora, ese velo significa el cuerpo del Señor, el cuerpo que ocultaba la gloria de Dios, porque el Señor era Dios mismo hecho hombre, o sea que su carne, su humanidad ocultaba su gloria. Solamente en una oportunidad se dejó ver la gloria que estaba en él, precisamente en el momento de la transfiguración, pero fue una transfiguración momentánea. Ese velo, o sea, la humanidad del Señor Jesús, se rasgó al morir Cristo en la cruz. Recordemos que cuando el Señor expiró en la cruz, el velo del templo se partió en 2, se rasgó. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, entró directamente al lugar santísimo, pero no del templo, sino al lugar santísimo de la presencia del Padre. Y dice la palabra de Dios que allí se sentó a la diestra del Padre, y que Él, allí a la diestra del Padre, es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ahora tenemos lugar o tenemos acceso al lugar santísimo por medio de ese camino nuevo y vivo que el Señor estableció, es decir, a través del velo de su carne. La sangre de Jesús nos limpia y nos hace más blancos que la nieve. Y podemos decir que Dios mora en Cristo para traer misericordia a nuestra miseria y para traer gracia a nuestra culpa. La exhortación entonces del escritor de Hebreos es que debemos acercarnos, que nos acerquemos. Dice que tenemos libertad ahora para entrar al lugar santísimo por la sangre
de Jesucristo. O sea que el camino para entrar al lugar santísimo es a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Esa libertad que tenemos para entrar está medida por el valor de la sangre de Cristo. Es decir, es la sangre de Cristo la que nos capacita para entrar, si ha sido aplicada en nuestras vidas, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la sangre fue derramada por todos los pecadores. ¿Y quiénes se benefician? Los pecadores que aceptan el derramamiento de la sangre, confesando al Señor como Señor y Salvador. Entonces, la invitación del escritor de Hebreos es que nos debemos acercar a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote y quien nos está esperando. Él es quien nos proporciona la bendición. Ahí está entonces una invitación para todos los que somos creyentes y que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿cómo debemos acercarnos? Hay por lo menos 4 actitudes que acompañan nuestro acercamiento al Señor. Lo primero que dice es que debemos acercarnos un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón que no oculta nada ante Dios, que muestra lo que es ante Dios. En segundo lugar, debemos acercarnos con plena certidumbre de fe. ¿Fe en quién? En el Señor y en su gracia. En tercer lugar, debemos acercarnos con corazones purificados de mala conciencia. Ahora, el término que utiliza para purificados, corazones purificados, son corazones donde se ha aplicado la sangre del Señor. Solamente la sangre de Jesús puede purificar nuestros corazones. Ahora, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos de toda maldad. Por último, cuando nos acercamos al lugar santísimo, atendiendo a la invitación del Señor, debemos hacerlo con los cuerpos lavados con agua pura, como lo hacían los sacerdotes antes de entrar en el lugar santísimo. O sea que hay una limpieza interior del corazón, hay una limpieza exterior del cuerpo. Solo andando con Jesús, o sea, solamente exponiéndonos a la luz del Señor, veremos la luz y seremos limpiados. En tercer lugar, otro punto adicional, el escritor de Hebreos nos invita a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque dice él, fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué es la esperanza para un cristiano? La esperanza es todo el conjunto de las promesas que Dios nos ha hecho y que estamos esperando que se cumplan. La esperanza es las promesas que estamos esperando para que se cumplan. ¿Y por qué estamos tan firmes, sin fluctuar en esa profesión de la esperanza? Porque fiel es el que prometió. O sea que nuestra esperanza está fundamentada en las promesas de Dios. Y esa es una confesión de fe inquebrantable en el Cristo vivo. Nuestra profesión está basada en la fidelidad de Dios. Por último, el escritor de Hebreos dice que si esta es nuestra actitud y al querer entrar en el lugar santísimo, debemos también estar preocupados
por los demás hermanos. Porque los creyentes en Cristo debemos tener el deseo de reunirnos. ¿Y reunirnos para qué? Para dar y para recibir exhortaciones, motivaciones, estímulo, instrucciones útiles, consejos a los hermanos. Dice que debemos reunirnos para estimularnos entre hermanos hacia el amor y hacia las buenas obras. Cuando los cristianos nos reunimos, nos motivamos unos a otros al servicio fructífero al Señor y a la comunión indestructible en la familia de Dios. Y esto, dice el escritor de Hebreos, es aún más necesario cuando vemos que se acerca la venida del Señor. El Señor viene pronto, tenemos que rendir cuentas a Él. Entonces es necesario tener este deseo de reunirnos para motivarnos al amor y hacia las buenas obras. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé esta actitud para acercarnos a Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la invitación que tú nos haces a acercarnos al lugar santísimo. Y hacerlo por medio del camino nuevo y vivo, a través de tu carne, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, que podemos tener un corazón sincero, limpio por la sangre tuya. Gracias, Señor, que podemos también tener una esperanza firme, una profesión de nuestra esperanza. Gracias, Señor, que podemos acercarnos también a los hermanos. Que todo esto nos motiva a acercarnos unos a otros, a motivarnos, a exhortarnos, a aconsejarnos. Ayúdanos, Señor, a amar estos momentos de comunión, de reunión con los hermanos en Cristo. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.